Mi padre siempre dijo que no contaba conmigo, pero cuando falleció, su empresa quedó a mi nombre por un detalle legal que ellos pasaron por alto. El notario me miró por encima de las gafas y dijo que la empresa estaba a mi nombre. Sentí que la sala se quedaba sin aire. Mi hermano soltó una risa nerviosa, como si fuera un error que alguien iba a corregir en cualquier momento. Pero nadie corrigió nada. Hasta ese día, yo era el hijo que no contaba. Crecí escuchándolo en frases pequeñas, dichas sin levantar la voz. No contaba conmigo para arreglar el coche porque decía que yo era demasiado distraído. No contaba conmigo para hablar con los clientes porque, según él, me faltaba carácter. Cuando alguien le preguntaba cuántos hijos tenía, siempre hablaba primero de mis hermanos mayores, de lo capaces que eran, de cómo ya estaban metidos en la empresa desde jóvenes. Yo era el que todavía estaba viendo qué hacía con su vida. Trabajaba en una tienda de suministros eléctricos al otro lado de la ciudad. Un trabajo estable, nada espectacular. Abría a las 8, ordenaba inventario, atendía a los mismos clientes de siempre. Me gustaba esa rutina predecible. Había algo tranquilo en saber exactamente qué se esperaba de mí. A veces, mientras organizaba cajas en el almacén, me preguntaba si mi padre tendría razón. Si realmente yo era el que se quedaba corto. El que no tenía madera para llevar algo grande. Nunca dejé de intentar acercarme a él. Los domingos iba a la casa familiar aunque sabía que la conversación sería incómoda. Mis hermanos hablaban de proveedores, de contratos, de expansiones. Yo escuchaba. Si intentaba opinar, mi padre inclinaba apenas la cabeza, como quien escucha a un niño que no entiende del todo el mundo adulto. Una vez me dijo, casi con lástima, que la empresa era demasiado exigente para alguien como yo. Que no quería verme fracasar. Ese alguien como yo se me quedó pegado en la piel. Cuando enfermó, la casa se llenó de un silencio espeso. Mis hermanos asumieron el control de todo con una naturalidad que parecía ensayada. Reuniones, abogados, médicos. Yo iba después del trabajo al hospital y me sentaba a su lado cuando estaba despierto. A veces me miraba como si quisiera decir algo. Otras veces cerraba los ojos y fingía dormir. Una tarde, mientras le acomodaba la manta, me dijo que esperaba que entendiera por qué había tomado ciertas decisiones en la vida. Que cada hijo tenía sus fortalezas. No mencionó la empresa directamente, pero estaba ahí, suspendida entre nosotros. Yo asentí. Siempre asentía. Era más fácil que discutir por algo que, en el fondo, ya daba por perdido. El día que murió, mis hermanos estaban en la habitación. Yo llegué 10 minutos tarde porque había tráfico. 10 minutos que parecieron confirmar todo lo que él pensaba de mí. No alcancé a despedirme. Me quedé de pie al fondo, mirando cómo los demás lloraban con una mezcla de dolor y urgencia por lo que vendría después. La lectura del testamento fue una semana más tarde. Entré a la notaría con la misma sensación de siempre, la de ser un invitado en asuntos que no me pertenecían. Mis hermanos hablaban entre ellos sobre la transición, sobre cómo seguirían las operaciones. Daban por hecho que todo estaba claro. Mi madre, sentada a un lado, parecía ausente. El notario comenzó con las propiedades menores, cuentas bancarias, objetos personales. Yo escuchaba como quien oye una lista de supermercado. Hasta que llegó al punto que importaba. La empresa. Recuerdo el sonido del papel al cambiar de página. El notario aclaró la garganta y leyó que, según la constitución original y una cláusula añadida años atrás, la totalidad de las acciones quedaban a nombre del hijo menor. Yo. Al principio nadie reaccionó. Fue como si las palabras no encontraran dónde posarse. Mi hermano mayor preguntó si había leído bien. El notario, paciente, explicó que cuando la empresa se reestructuró por razones fiscales, mi nombre había sido incluido como accionista mayoritario por un detalle técnico relacionado con la edad y el estado civil de mis hermanos en ese momento. Una formalidad que, al parecer, nunca se modificó. Yo sabía de esa reestructuración. Había ido a firmar unos papeles porque mi padre me lo pidió, diciendo que era solo un trámite. Recuerdo que me sentí importante ese día, aunque no entendía del todo lo que estaba firmando. Después nadie volvió a mencionarlo. Mis hermanos empezaron a hablar todos al mismo tiempo. Que eso era un error. Que papá jamás habría querido eso. Que era evidente que la intención real era otra. El notario mantuvo la calma y repitió que legalmente no había ambigüedad. La empresa era mía. Me ardían las manos. No de emoción. De miedo. Porque de pronto ya no era el hijo que no contaba. Era el que tenía el control. Salimos de la notaría sin mirarnos. Esa noche no dormí. Pensaba en mi padre, en sus comentarios, en su manera de mirarme. ¿Había sido un descuido? ¿O una decisión que nunca se atrevió a explicar? La duda era peor que cualquier certeza. Los días siguientes fueron un campo minado. Mis hermanos me llamaron para hablar con calma. Decían que lo justo era repartir las acciones como siempre se había planeado. Que yo podía quedarme con una parte simbólica, que nadie quería dejarme fuera. Me hablaban de armonía familiar, de honrar la memoria de papá. Pero debajo de cada palabra había una exigencia. Fui a la empresa por primera vez como propietario una mañana gris. El edificio me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Los empleados me miraban con curiosidad. Algunos me reconocían de haber ido de visita alguna vez. Otros solo sabían que el hijo menor ahora era el dueño. Entré a la oficina que había sido de mi padre. Me senté en su silla. Era más pesada de lo que parecía. Miré el escritorio, las fotos familiares, los diplomas en la pared.
Sentí un nudo en el estómago. No sabía por dónde empezar. Podría haber firmado la sesión y volver a mi vida tranquila. A mi tienda, a mis rutinas. A no ser el centro de nada. Pero algo en mí, algo que llevaba años encogido, empezó a estirarse. El punto de quiebre no fue una gran discusión. Fue un silencio. Mis hermanos organizaron una reunión con el equipo directivo sin consultarme. Cuando llegué, ya estaban sentados en la sala de juntas. Me dijeron que solo querían agilizar decisiones. Que yo no tenía experiencia y que lo mejor era delegar mientras aprendía. Sentí esa vieja sensación de ser el niño al que se le explica el mundo con paciencia condescendiente. Miré a mi alrededor. Vi a los empleados esperando una señal. Vi a mis hermanos seguros, ocupando el espacio como siempre. Y me vi a mí mismo, otra vez a punto de asentir. Pero no asentí. Noté cómo me latía el corazón en la garganta. Cómo me sudaban las palmas. Antes de pensar demasiado, escuché mi propia voz diciendo que cualquier decisión pasaría por mí. Que agradecía la iniciativa, pero que el responsable legal era yo. Hubo un silencio incómodo. Uno de mis hermanos sonrió de lado, como si creyera que estaba actuando. No estaba actuando. Por primera vez no me sentí pequeño. Las consecuencias no fueron inmediatas ni fáciles. Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensión. Mis hermanos dejaron de hablarme fuera de lo estrictamente necesario. Algunos empleados dudaban de mí. Yo mismo dudaba cada noche. Me quedaba hasta tarde revisando balances, leyendo contratos, intentando entender un lenguaje que nunca me enseñaron porque asumieron que no lo necesitaría. Cometí errores. Firmé acuerdos que luego tuve que renegociar. Pedí asesoría externa, algo que mis hermanos consideraron una traición. Pero también descubrí cosas. Procesos ineficientes que nadie cuestionaba. Clientes descuidados. Oportunidades que habían sido ignoradas por seguir haciendo todo como siempre. Poco a poco, empecé a tomar decisiones propias. No para demostrar nada, sino porque veía que podían mejorar las cosas. Reduje gastos innecesarios, modernicé ciertos sistemas, hablé directamente con empleados que nunca habían tenido voz. Algunos se sorprendieron de que los escuchara. Yo también me sorprendía de estar haciéndolo. Hubo noches en las que me senté solo en la oficina de mi padre y le hablé en voz baja. Le pregunté si esto era lo que había querido. Si todo había sido un error que ahora yo estaba forzando a tener sentido. No recibí respuestas, claro. Pero dejé de necesitar que fueran claras. El giro no vino con un aplauso ni con una reconciliación dramática. Vino meses después, cuando cerramos el mejor trimestre en años. Los números eran innegables. La empresa estaba más sana que antes. En la reunión donde se presentaron los resultados, uno de los directivos dijo que no esperaba esos cambios, pero que habían sido acertados. Mis hermanos estaban ahí. En silencio. Después de la reunión, mi hermano mayor se quedó atrás. Me dijo que papá siempre fue terco. Que tal vez vio algo en mí que nosotros no quisimos ver. No fue una disculpa. Pero fue lo más cercano que hemos estado a entendernos desde entonces. Yo también entendí algo. Durante años pensé que mi valor dependía de que mi padre lo reconociera. De que dijera en voz alta que contaba conmigo. Pero el reconocimiento nunca llegó como yo esperaba. Llegó disfrazado de un detalle legal que nadie se molestó en cambiar. Hoy, cuando me siento en esa misma silla y miro por la ventana del despacho, ya no pienso en demostrar nada. Pienso en el chico que organizaba cajas en un almacén creyendo que no estaba hecho para cosas grandes. Me dan ganas de decirle que no todo el mundo sabe ver el potencial a simple vista. Que a veces ni uno mismo lo ve. Recuerdo la notaría, el momento en que el notario dijo que la empresa estaba a mi nombre y el aire desapareció de la sala. Ese instante que parecía un error se convirtió en el punto exacto donde mi historia cambió. Mi padre decía que no contaba conmigo. Tal vez tenía razón en algo, no contaba conmigo porque nunca imaginó que, cuando llegara el momento, yo contaría conmigo mismo.